Buenas tardes. Primero que nada, me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación al día de hoy a este simposio. Y bueno, para dar inicio a la ponencia, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo mucho que hay sobre el síndrome de ovario poliquístico. En especial, bueno, qué pasa con la microbiota en el contexto del SOP, que así es una manera en la que le llamamos. A manera de introducción, el síndrome de ovario poliquístico tenemos que es un trastorno, es el trastorno endocrino más común en las mujeres y está caracterizado porque se desarrolla sobre todo durante la adolescencia, en los primeros años de la menarca. Es una presentación heterogénea, por eso es un síndrome, es decir, va a tener pues muchos colores, muchas cuestiones que a veces no son tan sencillas de identificar y a lo largo de la enfermedad nos va a presentar ciertas comorbilidades, las cuales sobre todo se caracterizan por ser de carácter metabólico. Y esto es lo que nos da la relevancia del estudio de esta enfermedad, donde se ha reportado del 5 al 20% de prevalencia a nivel mundial. Sin embargo, esto va a ser muy variado de acuerdo a los criterios utilizados para su diagnóstico. En México solamente existe un solo reporte de la prevalencia, donde se estudiaron alrededor de 175 mujeres, ya fue hace tiempo en el 2010, y se reportó una prevalencia del 6%, donde ni siquiera se sabían realmente o se conocen la prevalencia de los diferentes fenotipos que existen en la población mexicana. Los fenotipos del SOP se dan de acuerdo también a los criterios utilizados. Los que les presento en esta tabla es de acuerdo a los criterios de Rotterdam, donde se conoce que tenemos 4 fenotipos, es decir, son 4 maneras en las que podemos observar esta enfermedad, este síndrome, donde 3 cuestiones son las más importantes. Es el hiperandrogenismo y hirsutismo, la disfunción ovárica y la morfología ovárica poliquística, siendo esta última por cómo empezó el síndrome. En realidad antes era lo que más se basaban los médicos para poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, hoy en día una de las partes más importantes es fijarnos en el hiperandrogenismo y sobre todo en la disfunción ovárica, donde precisamente los fenotipos que tienen presente estas dos cuestiones son aquellos que nos van a conllevar a una mayor morbimortalidad o mayor comorbilidades. La etiología del SOP aún no está muy clara, aún faltan muchas cosas por elucidar, pero de lo que se sabe es que tiene implicaciones genéticas, epigenéticas y de ambiente materno-fetal. En cuanto a las genéticas, lo que vemos es que es de carácter poligénico, es decir, son muchos los genes que se ven implicados o que pudieran verse implicados en el desarrollo de la enfermedad. Entre ellos algunos en la generación de esteroides ováricos, otros que tienen que ver con los efectos de las hormonas esteroideas, algunos que se ven involucrados en la acción y secreción de insulina, así como los que tienen que ver con la regulación de las gonadotropinas. Por otra parte, en la epigenética, lo que observamos es que está asociado sobre todo con la disfunción reproductiva y metabólica, donde se ven aberraciones en la parte epigenética del tejido adiposo que nos da como resultado unas células adiposas de mayor tamaño con mayor secreción de citocinas proinflamatorias y notoriamente una disminución en la secreción de ciertas adipocinas como la adiponectina, que en realidad nos ayudan a controlar esta parte de la inflamación. Además, también vemos una expresión de mirnas alteradas en este síndrome, así como algunas del tejido ovárico y la célula de la granulosa. En la parte del ambiente materno-fetal, lo que observamos es que aquellas madres que tienen una exposición prenatal o aquellos productos que tienen una exposición prenatal exagerada de andrógenos podrían desarrollar en su adultez alteraciones del sistema reproductivo como también el metabólico. Y esto ya se ha visto demostrado tanto en humanos, en algunos casos de seguimiento, en algunos estudios longitudinales, como también en modelos murinos donde a la madre se le induce un estado de hiperandrogenismo para ver el resultado con las crías. La enfermedad del SOP es compleja, entonces voy a intentar darles un poquito de cómo se da este síndrome para poder llegar a la parte más interesante, que es la parte metabólica y la de la microbiota. Aquí lo que observamos es que en un estado normal tenemos la secreción de gonadotropinas como la hormona luteinizante y la folículo estimulante, las cuales van a estar regulando de alguna manera el desarrollo folicular. Sin embargo, en el SOP lo que vemos es que hay un aumento de la hormona luteinizante que está impactando directamente en las células tecas
para aumentar o que produce un aumento en la secreción de testosterona. En este mismo síndrome hay un aumento de la hormona antimullerania, la cual inhibe la conversión de testosterona a estradiol, que esto se da en las células de la granulosa. Ahora bien, cuando tenemos estas alteraciones con un exceso de testosterona, va a implicar una desregulación de lo que es el ciclo hacia la hormona liberadora de gonadotropinas, y esto va a perpetuar esta respuesta que tenemos aquí, ocasionando al final un arresto folicular, que es el clásico que vemos por imágenes de ultrasonido en las pacientes. En la parte sistémica, esto traducido al organismo, lo que vemos es que se va a estar complementando con también afecciones metabólicas, sobre todo conducidas por un desbalance de la insulina. Aquí esto es la clave. La insulina es mucho de la clave metabólica que vemos en el síndrome de ovario poliquístico y que también nos va a conducir muchas cosas de lo que vemos en la microbiota. Entonces, como vemos aquí en la imagen, el aumento de la testosterona y de la hormona antimullerania, que al final lo podemos resumir como una parte de hiperandrogenismo, entonces nos puede conllevar a un aumento en la secreción de insulina, es decir, un estado de hiperinsulinemia. Esto a su vez nos puede llevar también a alteraciones en la secreción o liberación de la hormona luteinizante, perpetuando este ciclo del aumento de los andrógenos. Por otra parte, también tenemos que la hiperinsulinemia puede impactar en el hígado a nivel hepático en una disminución de la hormona SHBG, que se encarga de transportar las hormonas. Entonces, el hecho de que tengamos estas implicaciones en diferentes órganos y tejidos, como también el adiposo y el músculo esquelético, entonces nos va a dar señales para perpetuar y para empeorar el estado de esta enfermedad. Y ocasionando así algo llamado, o que me gusta marcarlo como un ciclo. Es un ciclo vicioso metabólico del SOP, donde vemos que por la resistencia a la insulina, que le encontramos del 50 hasta el 90% de los pacientes con SOP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como clínicos o como personas que podamos atender a mujeres con SOP, una de las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta es la presencia de la resistencia a la insulina o la probabilidad, la alta probabilidad de que esto suceda en estas pacientes. Además, vamos a observar un exceso de andrógenos que también van a estar impactando directamente en los signos y síntomas de la paciente, como el hirsutismo y la inflamación crónica de bajo grado, que al final estos tres de aquí van a estar dando o perpetuando las comorbilidades de las pacientes. Y el hecho de que tengan ahí esta participación de estos tres elementos nos puede llevar a un síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque la participación de la resistencia, el exceso de andrógenos y esta inflamación también nos va a impactar en el desarrollo de otras comorbilidades o otras alteraciones como dislipidemia, donde hasta el 70% de las mujeres con SOP lo presentan. Es decir, ya son dos elementos muy importantes en las mujeres que presentan el SOP, que es esencial que lo cuidemos mientras tengamos atención a la paciente. Vamos a ver una característica aumentada de triglicéridos, colesterol y de la leptina. De manera interesante, la leptina, por ejemplo, que es una hormona anorexigénica que nos ayuda para el control de la ingesta, vamos a observar que en estas pacientes no solamente hay una hiper cantidad de leptina, sino que también hay una resistencia a la leptina, así como la encontramos en la resistencia a la insulina. Entonces, todo esto siguen siendo elementos que perpetúan y siguen conduciendo a la paciente a un estado de desregulación metabólica. Tenemos también la hipertensión, donde por el hiperandrogenismo también hay una disfunción endoteliar, hay un daño vascular. Sin embargo, todavía falta mucha información, ya que no se conoce exactamente la implicación de los andrógenos en el sistema cardiovascular. Apenas están haciendo incluso investigación más recientes sobre aquellas mujeres que quieren cambiar de género, que están sometidas a terapias hiperandrogénicas, y ver qué implicaciones tienen en el sistema cardiovascular. Y por último tenemos la hiperinsulinemia, que de alguna manera es la estrella también de la parte metabólica de esta enfermedad. La hiperinsulinemia junto con la hiperglucemia, entonces nos van a estar también perpetuando y nos pueden conducir a un estado de diabetes mellitus. Y estas van a su vez impactar en el hiperandrogenismo y sobre todo la hiperinsulinemia en la adipogénesis y lipogénesis, es decir, un desbalance total metabólico que vamos a observar en estas pacientes. Y la pregunta sería, entonces, ¿de estos elementos está completo lo que estamos mencionando? Y la respuesta es no. Una parte muy importante que aquí falta mencionar es la microbiota intestinal. ¿Por qué?
Porque resulta ser que todas estas implicaciones metabólicas pueden recaer en la microbiota o viceversa. La microbiota puede impactar en el desarrollo de estas condiciones metabólicas. Incluso se ha propuesto recientemente que la inflamación subclínica crónica que vemos en las pacientes con SOP o también con síndrome metabólico o con alguna otra disrupción o desequilibrio metabólico puede comenzar en el intestino. Es decir, por una mala alimentación, por alguna enfermedad, la inflamación puede comenzar en mi intestino y traducirse en una inflamación sistémica. Y bueno, es de lo que se está proponiendo hoy en día, sin embargo, aún falta mucho camino para poder dejarlo eso totalmente establecido. Para ponerlos un poquito en contexto para aquellos que no conozcan mucho de la microbiota, cuando hablamos de microbiota, en esta presentación la voy a enfocar totalmente a bacterias, pero resulta que en el intestino tenemos una serie de microorganismos muy amplia. Tenemos arqueas, tenemos virus, tenemos fagos, tenemos muchos elementos. Pero nos vamos a enfocar en las bacterias como una pieza clave en el desarrollo, en el pronóstico de la enfermedad. Aquí tenemos que nosotros tenemos trillones de microorganismos y son hasta 1800 especies que tenemos en el intestino. Y cada una de ellas puede ser una variedad impresionante de funciones metabólicas que van a impactar en nuestra salud. Incluso, si ustedes piensan que traen un kilito de más, a lo mejor ese kilito de más pueden ser bacterias, porque resulta que si pudieran poner todas esas bacterias que tenemos en el intestino, podría ser hasta 1 kilo, ¿sí? Entonces es bastante. Y por eso, y por muchas cosas más, es que se le considera también a la microbiota intestinal o al microbioma intestinal, que solamente es una distinción de conceptos por lo que estamos estudiando, como un órgano endocrino. Y es bastante interesante, ¿no? Porque ¿quién pensaría que las bacterias pudieran hacer otra cosa aparte de infectarnos o crearnos un estado patológico? En realidad son muy buenas y lo más bonito de las bacterias es que las podemos modular. Y eso lo veremos al final de la presentación. Pero por mientras les voy platicando un poquito de por qué es importante la composición bacteriana. Y resulta que influye en la fisiología, el metabolismo, la composición corporal del hospedero. Entonces, si se sienten también así como que una lonjita de más o lo que sea, pues no son ustedes, son las bacterias, no se preocupen, ¿sí? Y influyen sobre todo, esto es de lo más relativamente nuevo, es que las bacterias pueden influir en el hipotálamo, en el eje hipotálamo pituitario suprarrenal y también en el ovárico. Es decir, las bacterias intestinales pueden impactar en cómo está mi perfil hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Y esto lo hace a través de diferentes metabolitos. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que haya un balance, que haya una homeostasis, un equilibrio, porque cuando esto se pierde, entonces le vamos a llamar disbiosis. Cuando nuestra microbiota está alterada y tenemos a lo mejor un exceso de algunas bacterias que son patológicas o potencialmente patológicas, le podemos conocer como disbiosis y entonces esto nos puede conducir a ciertas patologías que algunas que se incluyen de las más populares o estudiadas son las cardiovasculares, el cáncer, incluso enfermedades respiratorias, entre otras. Y ese entre otras vamos a poner síndrome metabólico, hiperinsulinemia y por supuesto el SOP. Y aquí lo que vemos en la imagen es como de un estado de salud, que lo vemos aquí representado en azul, podemos pasar a un estado de enfermedad porque vemos aquí como el epitelio intestinal está totalmente modificado, está inflamado, por eso está de un color un poquito más rojo, y vemos el paso de ciertas bacterias o sus metabolitos del intestino hacia el torrente sanguíneo, despertando así una respuesta inmunitaria. Y es algo que honestamente no lo queremos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que algunos de los filos o de las bacterias más representativas que tenemos de manera normal se pueden desequilibrar. Las que les pongo aquí arriba son de los filos, un nivel taxonómico bastante elevado, más comunes, Firmicutes, Bacteroidetes, seguramente ya lo han escuchado o han escuchado el famoso radio o relación Firmicutes-Bacteroidetes, sobre todo en la gente con obesidad. Se dice que en las personas con obesidad o con un exceso de grasa, este ratio o esta relación se ve alterada, pero también faltan estudios concluyentes porque resulta que la microbiota es medio difícil y tiene un ciclo circadiano, es decir, mi microbiota no es la misma cuando me desperté, ahorita o en 5 horas. Entonces, por esa distinción es que algunos estudios no pueden llegar a ciertas conclusiones.
Lo que sí se ha concluido es que esta disbiosis nos va a ocasionar patologías a través de algunas cosas, como citocinas inflamatorias a través de la translocación bacteriana, que es la palabra o la forma de decir lo que les explicaba, de cómo pasan estos metabolitos del intestino al torrente sanguíneo ocasionando inflamación. Metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores, ácidos biliares y lo más importante para el día de hoy en el motivo de esta plática, las hormonas. Y en este sentido es que existe algo que se llama estroboloma. ¿Y qué es el estroboloma? Son las bacterias con capacidad de metabolizar el estrógeno. Es decir, hay bacterias en el intestino, tanto de la mujer como de los hombres, que tienen esta capacidad de desglucuronizar o quitar unos elementos de las bacterias, de las hormonas, perdón, de los estrógenos, y dejándolos de un estado de inactivo a activo. ¿Cómo es eso? Tenemos algo que llamado circulación enterohepática de los estrógenos. En el hígado hay una conjugación hepática ¿para qué? Para que se puedan secretar. ¿Por qué? Porque ya son hormonas que ya el cuerpo sabe que necesita secretar y hay que hacerlas solubles. Entonces, la secreta por medio de después de la conjugación hay una excreción biliar y van a dar al intestino, donde están ciertas bacterias que tienen una enzima llamada beta-glucuronidasa, las cuales pueden desconjugar. Es decir, quitan esta fracción y ahora ¿qué pasa? Mi hormona pasa de un estado inactivo a activo. Entonces, ese estrógeno que iba a ser secretado, ahora se queda en la circulación y puede volver a hacer implicaciones a nivel sistémico. Algunas de las bacterias que tienen esta capacidad o esta enzima llamada beta-glucuronidasa son las que les muestro en esta tabla. Sin embargo, lamentablemente, nuevamente falta información. ¿Por qué? Porque estas enzimas hay de muchos tipos. Entonces, aún falta mucho por saber realmente cuáles son las bacterias que la contienen, que realmente están haciendo una modulación de los estrógenos a nivel intestinal. Lo que sí se sabe, y esto es una de las cosas más recientes, es que la actividad de la beta-glucuronidasa puede ser modulada por dieta. Entonces, ¿quién necesita medicina cara cuando puedes dar una alimentación para modular la microbiota intestinal? Y entonces, lo que vieron estos autores es que es el aumento de la actividad de la beta-glucuronidasa en las mujeres con SOP en comparación con mujeres control. ¿Qué quiere decir? Que si hay una modificación de la microbiota en el SOP y que la modificación de esta microbiota puede verse relacionada con la cantidad de las hormonas que están ahí presentes. Y aquí es nada más para que gráficamente vean cómo necesitamos un balance y cómo, estas hormonas, los estrógenos, cuando tenemos una alta actividad de la beta-glucuronidasa, poco estrógeno va a quedar excretado y mucho se va a regresar. Eso tampoco es bueno del 100%. ¿Por qué? Porque nos puede conducir también a otras enfermedades. Recordando aquí que lo importante es mantener un balance u homeostasis del organismo. Y así como existe el estroboloma, está su contraparte que se llama androboloma. Es decir, esta capacidad de las bacterias para poder metabolizar los andrógenos, como por ejemplo la testosterona. En las mujeres con SOP, ¿qué es lo que vemos? Un hiperandrogenismo, es decir, mucha testosterona o alguno de sus metabolitos. Y a través del androboloma es que se puede modular también la activación de estos andrógenos. Incluso se ha visto que en los hombres, el ciego, hay una desglucuronidasa y sí hay un aumento, aquí como se ve en la gráfica, de estos andrógenos activos. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho en modelos murinos cómo se puede utilizar ciertas bacterias como esta que se llama Tauria sp, una cepa GDN1, como una terapia alternativa del hiperandrogenismo, nada más esto ubicado en los hombres. Entonces, las bacterias se pueden utilizar pues para muchas cosas y en ese sentido es que viendo esto empiezan a investigar el microbioma ISOP y lo que vemos es que en estos gráficos de beta diversidad hay una diferencia importante entre las poblaciones de mujeres controles versus las mujeres con SOP, incluso también entre aquellas que tienen resistencia a la insulina y las que no tienen resistencia a la insulina. Aquí lo vemos en este gráfico, las que están en rojo son mujeres con SOP con resistencia a la insulina y las que están como entre azul y negro son aquellas que tienen SOP pero sin resistencia a la insulina y los verdes son grupo control. Entonces, incluso dentro de las mujeres con SOP hay distinciones en la microbiota.
Y vemos aquí en esta publicación que algunas de las bacterias que están aumentadas en aquellos grupos que no tienen resistencia a la insulina son lacnospiras y ruminococos, las cuales están relacionadas con eventos de una producción de ácidos grasos de cadena corta y de antiinflamación, mientras que en aquellas que tienen resistencia a la insulina hay un aumento de bacteroidese, que son también bacterias más relacionadas o una familia de bacterias más relacionada con procesos inflamatorios. Lo que vemos aquí es otro estudio donde aquí la separan entre controles normopeso, controles con obesidad, con SOP normopeso y SOP con obesidad. A fin de cuentas, lo que ven es de que también clasificando hacia las mujeres hay diferencias y lo más importante y relevante es que hay una disminución importante en la alfa diversidad, es decir, en qué tantas bacterias o cuántas diferentes hay. Y esos son marcadores, deleterios o de disbiosis. Incluso aquí lo que vemos es una red de correlaciones por grupos. Y lo que observaron estos autores es que en los grupos controles hay un aumento de Akkermansia, Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus. En resumen, volvemos a lo mismo. Grupos controles tienen más bacterias que son benéficas, antiinflamatorias, y los grupos que tienen SOP, bacterias que tienen que ver con inflamación y con procesos deleterios. El microbioma de SOP y la obesidad tiene pues diferentes implicaciones, entre ellas el metabolismo energético, la salud de la barrera intestinal, la resistencia a la insulina y metabolismo de ácidos biliares. Para no entreteneros muchos en cada uno de estos, nada más les voy a mencionar rápidamente que en el metabolismo energético son esenciales los ácidos grasos de cadena corta que van a estar haciendo implicaciones a nivel sistémico. En cuestión de la barrera intestinal, es lo que les mencionaba en las diapositivas pasadas, donde es importante que nuestro epitelio esté sano, para que no deje pasar estas sustancias que nos pueden ocasionar una inflamación sistémica. La resistencia a la insulina está dada también por moléculas que pueden ser secretadas por el intestino por la estimulación de las bacterias, como el GLP-1, como neuropéptido Y, etc. Y los metabolismos de ácidos biliares, para aquellos que no saben, los ácidos biliares no solamente nos sirven para la digestión de las grasas, sino que también para un sinfín de funciones más que tienen que ver con la regulación también de la producción de energía, entre otras cosas como también la hormonal. Para llegar a la última parte de la presentación, tomando esto en consideración, entonces lo que nos queda claro es una cosa: la microbiota sí que tiene un juego muy importante en el desarrollo y en la progresión del SOP. ¿Y cómo la vamos a modular? Hay diferentes propuestas de cómo se pudiera hacer. Una de ellas es por trasplante fecal, por prebióticos, probióticos o polifenoles. En cuanto al trasplante fecal, lo que vemos es de que definitivamente aquellos ratones que fueron tratados con un trasplante fecal, obviamente conteniendo bacterias que son benéficas, hay un aumento de Lactobacillus y Clostridium y una disminución de Prevotella, la cual también está ligada a procesos inflamatorios. Mientras que aquellos que recibieron lactobacilos también se ve muy similar. En cuanto a los prebióticos, se ha demostrado que sí tienen cierta mejoría. Por ejemplo, aquí les muestro uno de dextrina, donde aquí se ve que los niveles de testosterona, hirsutismo y otros marcadores clínicos sí mostraron mejoría. Sin embargo, en un metaanálisis reciente, que es el que les presento acá, pues lo que concluyen es lo que a veces vemos en muchos artículos, que no hay conclusión, que faltan más estudios. ¿Por qué? Porque los prebióticos son difíciles. Los prebióticos hay de muchas variedades, hay muchas dosis, hay muchas maneras de presentación y también los días en los que se van a dar. Entonces, en prebióticos no hay nada concluyente. El más reciente que encontré es donde se dan fructanos de tipo de inulina. Son ahorita, de hecho, de los de fibras más comunes que se están dando, más populares. Son muy buenas. Aquí dan una dosis de 10 gramos al día por 12 semanas. Y sí ven una mejoría, pero lo ligaron más a la parte de la inflamación y no se ven resultados en cuestión de la clínica directamente con SOP. Entonces, ahí todavía hay pendiente, hay área de investigación. En cuanto a los probióticos, vaya que los probióticos también nos han dado buenos resultados. Pero llegamos a lo mismo, en probióticos hay muchas bacterias, hay muchas dosis y sobre todo hay muchas combinaciones como las que les muestro aquí. Les muestro esta porque es un estudio donde sí se vio como un efecto beneficioso sobre la hormona SHBG, pero no afectó otros parámetros clínicos y hormonales en las pacientes. Entonces, nuevamente, bueno, nos deja mucho que desear los probióticos.
Y por último tenemos los polifenoles. Y los dejé al último porque son mis favoritos, en el sentido de que tiene que ver con la alimentación. Los polifenoles son unas moléculas que pueden ser como prebióticos y antimicrobianos y es para disminuir el estado del SOP. Aquí les muestro de dos. Uno es el resveratrol. Entonces, resveratrol lo encontramos en muchas frutas, en el vino también, pero los beneficios no van a ser los mismos, entonces no recomienden el vino, la fruta, aunque todos queramos recomendar el vino. Y esta aumenta la sensibilidad de insulina en el tejido ovárico en ratas inducidas con letrozol. Es un modelo de SOP. Y aquí se ve, bueno, cómo el resveratrol sí disminuye estos parámetros. Este es glucosa, este es la resistencia a la insulina, el HOMA. Y la curcumina, bueno, se ve algo similar también en los marcadores, sobre todo de resistencia a la insulina. Entonces, como conclusión, básicamente el SOP es muy amplio. Hay muchas partes, aspectos que se siguen estudiando, que aún quedan muchas dudas y muchas cosas por investigar. En lo personal, yo que creo que lo que vamos a necesitar ahí es la energía. Uno de los cambios que más estamos empujando por darse en la ginecología es que el tratamiento, dejar de lado esa terapia sustitutiva normal, hormonal, dejar de lado, aunque haya clínicos aquí que me quieran matar saliendo, la metformina, ¿no? La metformina sí hay veces que es necesaria, definitivamente, pero también hay otras cuestiones muy importantes que vamos a ver más mejoría con otros tratamientos como de alimentación, naturales y sobre todo algo llamado la crononutrición, que sería toda una ponencia diferente, pero es de lo que más se ha visto mejoría. Y con eso concluyo la plática. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos un espacio para unas preguntas. ¿Alguien que desee hacer una pregunta? Claro que sí. Muchas felicidades, excelente ponencia y con, bueno, muy innovadores conocimientos. Yo soy Gine, sí es un cohete para nosotros porque nuestra paciente, yo no soy de que les doy hormonas, ahorita lo que tenemos es el inositol. Ya ahorita varios laboratorios lo han sacado, es como una esperanza que tenemos para nuestras pacientes, pero sí me gustaría como preguntar, se dice que el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres es un hallazgo, pero que también se ha demostrado que se ha manifestado en los hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de un síndrome metabólico. Y a mí me interesaría mucho saber si usted da consulta, o sea, cómo se puede manejar en esto que como médicos nos quedamos sin muchas herramientas para tratar a nuestros pacientes. En relación a lo que es las mujeres, pues sí, el mioinositol es uno de los que ahorita pues está como estrellita. La cúrcuma también, la curcumina, y sobre todo ácido araquidónico. Y sobre todo en cuestión de crononutrición se les da tiempos de restricción alimentaria. No tanto como un ayuno intermitente, sino como que realmente respeten por lo menos unas 12 horas de ayuno. Y en crononutrición no solamente es cuándo como, sino qué me como primero y qué me como después. Es decir, empezar por alimentos altos en fibras, vitaminas, minerales, proteínas y seguido por grasas y para concluir con carbohidratos que sean integrales. ¿Para qué? Para evitar estos picos de glucosa que me van a generar también picos de insulina, una hiperinsulinemia y pues bueno, perpetuar el ciclo. En cuestión de los hombres, lamentablemente pues sí, en realidad apenas es algo que se empieza a nada más la punta del iceberg, ¿no? Ahí sí no podría tener una respuesta clara, pero si como clínicos les deja sin mucho que hacer, como investigadores nos deja con mucho trabajo. Perfecto. ¿Dónde podemos nosotros como médicos pedir ayuda en cuanto a nutrición? O sea, ¿dónde podemos derivar a nuestros pacientes? Con un nutriólogo, nada más, lo que yo siempre he recomendado como nutrióloga es que tengan una comunicación activa con su nutriólogo para que puedan saber realmente la historia del paciente, para que realmente vean las necesidades del paciente desde la perspectiva clínica médica como también de nutrición, ya que sin una buena comunicación el tratamiento no va a ser efectivo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos a la experta, no siempre tiene esta oportunidad. Felicidades, me encantó la ponencia también, porque yo vengo de una familia donde tengo
la mayoría de mis primas de 27 años tienen SOP. Y la verdad veo que son tan jóvenes y ya tienen ovario poliquístico. Y quería preguntar aquí si también el ejercicio tiene algo que ver. Sí, el ejercicio tiene todo que ver. Incluso en años más recientes lo que se ha visto es que la menarca impresiona todavía mucho más temprana edad, o sea, desde los años, 6, 7 años, y que tiene que ver también con un aumento de la grasa corporal, con el tejido adiposo, que también está regulando, la parte del eje hipotalámico por la leptina, entonces como la parte metabólica de la parte endocrina. Y por eso es que el ejercicio es clave, o sea, la buena alimentación y el ejercicio para poder modular todos estos marcadores metabólicos y disminuir como todas estas complicaciones. Y en cuestión de herencia, o sea, ya la genética pues también es bastante determinante, pero teniendo también estos cambios en los hábitos ayuda para disminuir el riesgo o las comorbilidades que se ven en el síndrome. Perfecto. Pues un aplauso, por favor, a Marcela Peña Rodríguez. Gracias.